que no sea por la autoridad eclesiástica, que después de todo se dice, esta gente no tiene ningún respeto. ¿Por qué? Porque son siglos de corrupción lo que ha habido en la iglesia, y entonces han usado su autoridad para su beneficio, y entonces pues con muy buenas razones se oponen a esto. Ahora, al final, yo quiero dejar los últimos 10 minutos a quizás una leve la discusión de cómo se separa la iglesia del Estado, y cómo entonces ahora estamos diciendo, espérate, si el Estado debe responder a nuestras formas de pensar, porque somos una democracia y se supone que la mayoría manda, y por qué entonces el Estado como que se está alejando de esos valores que representa que defiende esta sociedad. Bueno, pero entonces volviendo al siglo XIX, cuando, de hecho, debo decir, cuando Francia pasa, ¿verdad?, por este momento revolucionario, lo que se causa es un gran caos, porque no están preparados para gobernar. O sea, no, es como decir, miren, de repente, ok, lo que está mal, vamos a quitarlo, vamos a romperlo, y de repente hay un vacío de poder ahí y nadie sabe qué se va a hacer. Y unos dicen, vamos a hacerlo de otra forma, de esta forma, y otros dicen, vamos a hacerla de otra, y se forma la tángana, y ¿saben qué? Tarde o temprano va a salir un dictador. Y el dictador dice, pues con la fuerza, aquí las cosas se van a hacer como yo digo, le guste a quien le guste. ¿Y cuál fue ese dictador que surgió en Francia? Napoleón. Y entonces Napoleón tenía carisma tremendo, ¿verdad?, de estas figuras históricas que arrastran, que sencillamente arrastran. Y llegó el momento donde se quiso seguir expandiendo y expandiendo y expandiendo, y entre los sitios que se expandió fue a la que le quedaba en su frontera, que era España. Llegó hasta Rusia. ¿Se acuerdan de Waterloo? No sé cómo se dice en español. Waterloo, el nombre. Eso no tiene traducción, el nombre. La guerra de Waterloo. Yo sé que era una ciudad en Rusia, o una región, algo. Y entonces allí colapsó por el invierno, ¿verdad? Y entonces, al llegar a España, lo que crea es, en las colonias, ¿verdad?, una disyuntiva bien grande. Porque se supone que las colonias son leales al monarca. En España no hay tal cosa como un ciudadano. Lo que hay es un súbdito, ¿verdad? No hay tal cosa como una constitución donde diga que el ciudadano le debe lealtad a una nación. No hay tal cosa. Lo que es una monarquía, y el habitante de esos territorios es un súbdito que le debe lealtad al rey. ¿Y qué pasa cuando el rey no está? Pues entonces los latinoamericanos, ni cortos ni perezosos, dicen, bueno, pues si no hay rey, pues yo no le debo lealtad a nadie más. No a José Bonaparte, que fue el que Napoleón puso allí, a su hermano, ¿verdad? Y entonces las colonias latinoamericanas empiezan a organizarse. El máximo cuerpo donde los latinoamericanos tenían un decir acerca de su propio gobierno, ¿verdad?, dentro de su propia nacionalidad, era en los municipios. Entonces, pues, ¿dónde se forman entonces estos grupos de oposición, donde se dice, pues vamos entonces a hacernos independientes, y total, ahora no hay nadie a quien deberle lealtad? Pues se forma una junta en Caracas, una en Buenos Aires, y así en diferentes partes. Y entonces, pues en España mismo se forman juntas, ¿verdad?, en las ciudades, y se reúnen y deciden, bueno, pues si no hay rey, vamos entonces a crear una constitución. Es la primera constitución española. Y para esa constitución, pues que vengan delegados de todas las regiones de España.
Y de repente alguien dice, pues ¿por qué no invitamos también a todas nuestras colonias que manden delegados? Y entonces dijeron, pues buena idea. De todas maneras, miren, necesitaban la lealtad de esas colonias. O sea, no es porque lo hagan porque sean tan desprendidos, es porque necesitan su lealtad, necesitan su cooperación y necesitan su contribución. Y entre todas esas colonias, de hecho, entonces Puerto Rico es declarado un estado. Así que, ¿ustedes creen que Puerto Rico nunca fue estado? Lo fue. Lo que pasa es que en el sistema de gobierno español, en vez de estado, ¿qué se le dice? No, colonia era lo que había sido. Se dice provincia. Provincia. Y cada provincia, en este caso, era más allá del mar, ¿verdad? La de ultramar. Pero por primera vez en toda su historia, España dice, nosotros vamos a reconocer a todas nuestras colonias provincias y todas tienen el derecho de mandar sus representantes. ¿Alguien se acuerda quién es el primer representante de Puerto Rico? ¿No fue Power? Power. Ramón Power. Ese hombre yo sé que les refresca a ustedes. Ese fue la Carta Autonómica bueno, por lo menos la gestión. La Carta Autonómica es de 100 años después. No, pero él la inició. Casi 100 años después. Sí, pero él inició la gestión. La autonomía que dio España fue en el 1897. Y esta invitación a Puerto Rico, que se le da como parte de América Latina, ¿verdad?, para que mande un delegado en el 1808, son casi 90 años de diferencia, o sea, hay que saber distinguir. Y claro, en el 1808, entonces se le pide a los municipios que manden sus representantes, el gobernador va a escoger entre ellos quién va a ir a España, y entonces los municipios tienen instrucciones que le den instrucciones a sus representantes a ver qué es lo que van a pedir allá. Y entonces Ramón Power se despide, el obispo en ese momento, el único obispo puertorriqueño bajo el sistema colonial, Arismendi, José Arismendi. Cuando el arzobispo de San Juan llegó aquí a Puerto Rico y subió esta administración, le entregó un anillo en símbolo de su apoyo, ¿verdad?, apoyo de la iglesia a esta gestión, reviviendo lo que había hecho el obispo aquel criollo, José Arismendi, que era pana de Power, porque los dos estaban en sus 30, se habían criado juntos, eran de la alta aristocracia puertorriqueña, que aunque aquí no existía tal cosa como aristocracia, porque no existían los títulos nobiliarios, pero era prácticamente una aristocracia, ¿verdad? En imitación. Entonces, Ramón Power se va y empieza lo que hoy todavía Puerto Rico practica, que es el reformismo. Puerto Rico no optó por la independencia. O sea, todas las colonias latinoamericanas, menos Cuba y Puerto Rico, se hicieron independientes. Y Puerto Rico optó por el reformismo, o sea, obtuvo sus logros con Ramón Power. De hecho, Ramón Power se lució en las Cortes Españolas, fue electo vicepresidente, y quién sabe si hubiera sido electo presidente, pero era de una de las provincias de ultramar. Tenía ese verbo, ¿verdad?, dominaba muy bien, y se hizo de muchos seguidores, muchos, Ramón Power. Él era un militar de carrera y se consideraba muy español. En Puerto Rico había esa división. Usted sabe que el que tenía una abuelita o un abuelito que fuera español se enorgullecía diciéndolo. Mi abuelo era español. No sucede lo mismo para decir, mi abuelo era un esclavo. ¿Verdad que no? Así que eso les dice a ustedes la diferencia de que, ¿verdad?, el peso social que se le daba a eso. Y entonces, mientras eso estaba pasando en Puerto Rico,
el gran problema de estas repúblicas que están naciendo en América Latina es qué clase de constitución vamos a redactar. Y miren, el papel aguanta todo lo que se le ponga. Y entonces, ¿quiénes estaban escribiendo esas constituciones? Pues estos intelectuales latinoamericanos que habían ido a estudiar a estas universidades europeas o norteamericanas, donde el liberalismo era lo que había triunfado, ¿verdad? Los derechos del ser humano, los derechos porque somos todos creados iguales y todos tenemos derecho a pensar por uno mismo y todos tenemos derecho a expresarlo o a publicarlo y tener libertad de conciencia. O sea, el primer derecho, esa libertad de pensar, es sobre todo libertad de conciencia, que nosotros aquí en Puerto Rico lo llamamos ¿qué? Libertad de culto. Bueno, bajo España nosotros no tuvimos libertad de culto. Hubo un pequeño periodo ahí, es como no sé si la cuarta constitución española, que sí se le pasa a Puerto Rico el derecho de conciencia, y lo que dura es, no llega ni a 3 años, que en eso se construyó en Puerto Rico la primera iglesia protestante, que era anglicana, lo que bajo Estados Unidos se conoce como iglesia episcopal, que todavía está allí en Ponce. Se construye como en el 1870, 72, 3, por ahí. Y claro, después que se derrumba otra vez ese periodo constitucional, entonces se cierran las puertas de la iglesia. Y con mucha negociación entre Inglaterra y España, porque la iglesia anglicana es una iglesia inglesa, ¿verdad? Y después de mucha negociación, entonces España le cede en un sentido y le dice, ok, pueden tener su culto dentro de su iglesia, pero no pueden tocar las campanas, no pueden tener la iglesia, la puerta del frente abierta, tienen que entrar por atrás, no pueden hacer evangelismo, ¿verdad? O sea, y todos los cultos tienen que ser dentro de la iglesia. No hay tal cosa como, ¿sabes? Pues vamos a invitar a la gente, no. O sea, y eso fue en Ponce, en Vieques hubo también otra congregación anglicana. Pero mientras esto está pasando en Puerto Rico, en América Latina, pues en el momento de redactar las constituciones, y ahí donde se le va a poner la Carta de Derechos, ¿verdad? ¿Qué se va a poner ahí? Pues ese es el problema. ¿Ves? Porque en América Latina se había acostumbrado, la iglesia era una extensión de la monarquía. Eso lo dijimos aquí y yo lo enfaticé muchísimo, y la palabra para eso es patronato real, ¿verdad? El rey era el patrón de la iglesia. Eso quiere decir que cuando moría un obispo o cuando se abría una diócesis, le mandaba la listita una lista, una terna, al Papa, un candidato, gracias. Y entonces, pues, el Papa, entonces, que cogía entre los candidatos, pero se sabe que el Papa lo único que decía era amén al candidato de la monarquía. Porque, miren, acuérdense que el obispo es el que ordena sacerdote y es el que tiene control del púlpito todos los domingos. ¿Se daba España el lujo de que en sus colonias hubiera un obispo que no le favoreciera? Jamás, jamás. Entonces, cuando las iglesias se van a organizar, o mejor dicho, cuando los gobiernos se van a organizar en América Latina, pues está entonces la gran disyuntiva. Hacemos lo mismo que en España, y cuando son gente conservadora dicen lo vamos a hacer exactamente de la misma forma. El Papa se resistió a esto, obviamente, porque el Papa quiere elegir libremente sus propios obispos. Ahora, cuando estas repúblicas se hacen, ¿verdad? Nacen,
empieza a haber negociaciones